Bueno, ahí estamos grabando. Y... A ver. Díganme que están virtual si ven que pasó a la diapositiva. Esperen porque esto demora. Bueno, no puedo hacer con el teclado, que es lo que me gusta. Ahí está. Ahí está. ¿Ven que van pasando las diapositivas, chicos, los que están virtual? ¿O no pasan? Hablen, por favor, que no... No pasa, está siempre la primera diapositiva. Está bien. Ahí ves una que dice continuamos con la fisiología del riñón. Sí, ahora sí. Bien. A ver, esperamos un segundito. A ver, vamos a probar. Para que se vea bien, ya que estamos, hacemos una vez. Ah. ¿Por qué no se va esto? Ahí está. Bien, ahora, ¿ven una que dice homeostasis, composición y volumen? ¿Y los que están virtual? No, seguimos ¿No? con la de continuamos. La que dice continuamos. Sí, quedó ahí. Chicos, ¿alguien se acuerda que siempre hay alguien que me da una mano? ¿Cómo era para que yo pueda ver la presentación con diapositivas? Acá, que la podamos ver y que la puedan ver allá. Era algo que había que cambiar, pero no me acuerdo. Siempre hay alguien acá adelante que me ayuda. No está, esta vez. Bueno, a ver. A ver. Stop share, vamos a poner. A ver si comparto pantalla, capaz. ¿Sí? Claro, el tema es que acá tengo que elegir. No, espera, pero la otra vez lo apagamos y vos sabés. Ahí, espera que ya lo cerré, vas a tener que abrir el... Sí, salí porque la otra vez hice así y funciona. Está en el pendrive. No, estaba esto, en el principio. No, en la, como si fuera en el escritorio. Pablo. Claro, el tema es que cuando pongo la presentación con diapositivas, a los virtuales no le pasan las diapositivas, eso me pasa. A ver, ¿cómo hago para poner presentación? ¿Así? A ver, chicos, vamos con un intento más. Hay una que dice presión arterial media. No. ¿Eh? ¿Cambian o no? Dijo que no. No cambian. Bueno, no sé cómo voy a hacer. Claro, sí, pasa que es bastante más feo. Porque, no, de hecho hay algunas que tengo unas imágenes que las letritas son medio chiquitas. El otro día lo logramos, no me acuerdo cómo fue. ¿Qué hicimos? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Lo de los 3 puntitos era, pero... ¿Hay video panel ese? ¿Dónde? ¿Este? No, pero eso es...
No sé por qué pasa esto. A ver, ¿alguna opción acá? Ah, bueno. No se me ocurre. Vamos a compartir. No, pero. Sí, espérame. Vuelvo. No, vamos a intentar. Ahí ven un cuadrito de presión arterial media. Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, voy a pasar a la siguiente. ¿Pasa? No. Oh, bueno. No sé cómo hacer. La otra vez lo habíamos arreglado. Profe, Sí, ¿ya probaste poniendo la presentación y de ahí intentando compartir pantalla? no, Que era eso lo que habíamos hecho la vez pasada, si no me equivoco. Vas al Power, sí. pones para presentarlo abajo a la derecha. Pasa que se me oculta la cosita esta ahora. Ah, y apretando a ver, el botón de Windows, intentando ir desde ahí directo al Zoom. A ver, Ah, ¿así decís vos? sí, y de ahí intentar poner el compartir Ah, pantalla. mira, yo creo que vamos bien así. Creo, a ver, espera que A ver, esto se vaya. Yo creo que se va a poder. A ver, bueno, no la puedo pasar así, pero. Hay una que dice de qué variables depende. sí, 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 ahí está, ahí se mueve ahora. No, bueno, bárbaro. A ver si puedo con el teclado. Sí. Bueno, se pudo. Por fin. Sí. Yo me voy a olvidar, eso es lo peor. Bueno, entonces, gente, estábamos en UP4, donde se nos presentaba la situación de un médico que empezaba a trabajar en un equipo de salud, en un centro de salud seguramente, en un barrio que no tenía acceso al agua potable, que tenía aparentemente por todo el enunciado una canilla comunitaria donde mencionaba además que a veces el agua aparecía turbia y algunos de estos pobladores, pacientes, mencionaba la emisión de una orina escasa y oscura, ¿sí? Bueno, entonces, habíamos analizado cuáles son las intervenciones que necesitamos pensar desde el punto de vista de la promoción de la salud, ¿sí? La potabilización, educación para la salud y después elaborar estrategias conjuntas con la comunidad como para pensar en un acceso más correcto, adecuado al agua potable, que es un derecho. Y habíamos también hablado de la concentración de la orina como una de las respuestas a la disminución de la ingesta de agua. ¿Tá? Más o menos, así a grosso modo, habíamos hablado de eso. Ahora vamos a ver un poquitito, que seguramente ya lo han visto en fisiología, todo el tema de la regulación del volumen, que creo que no se aplica tanto a lo que es esta situación clínica particular de la UP, pero bueno, es donde está planteado que en la UP4 está planteado ver este contenido, lo vamos a hacer.
Y después hay que ver algo de potasio también, y vamos a cerrar pensando un poco, no tanto el abordaje comunitario y desde promoción de la salud, sino un poco más específicamente desde la clínica, o sea, desde la atención de estos pacientes, como para, obviamente que va a ser muy incipiente lo que vamos a charlar, porque ustedes no conocen patología, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar un poquitito desde la semiología y desde el método clínico, una introducción como para mencionar que no solo son las acciones de promoción de la salud, sino también son situaciones clínicas a atender para descartar que no exista algún problema, además del enorme problema que es el no acceso al agua potable. ¿Sí? Bueno, entonces, seguimos un poco con Fisio, como decía. Habíamos hablado que la regulación de la osmolaridad el plasma de los líquidos corporales, ¿sí? Que están en equilibrio osmótico, el organismo la establece según el balance de agua, o sea, cuando la osmolaridad me va aumentando, se me van concentrando mis solutos, ¿qué hace el organismo? Se desencadena el mecanismo de la sed y el mecanismo de la antidiurética, como para que ingrese agua y que se retenga agua, y para que se diluya de alguna manera ese soluto que está aumentando la osmolaridad, ¿sí? Y cuando disminuye la osmolaridad, o sea que tengo mis líquidos muy diluidos, no va a haber presencia de ADH, entonces se va a eliminar una orina diluida para eliminar, entre comillas, ese exceso de agua que tengo que me está diluyendo mucho mis líquidos. ¿Está? O sea que, según el balance de agua, según si yo gano agua, disminuyo la osmolaridad. Si yo pierdo agua en un balance de 24 horas, por ejemplo, va a aumentar mi osmolaridad. ¿Ahí estamos? Bien. Esto se razona con la fórmula que ustedes conocen, que la concentración es igual a la cantidad de soluto dividido el volumen de la solución. Si la cantidad de soluto permanece constante y aumenta el volumen, disminuye la concentración. ¿Está? Bien. Entonces, la osmolaridad también ya saben que está en relación directa con la natremia, que es la concentración plasmática de sodio, es la natremia, porque el sodio es el principal catión del líquido extracelular. Entonces, y repitiendo un poco, si yo gano agua en un lapso X, que podemos decir de 24 horas, me disminuye mi osmolaridad y me disminuye mi natremia. Si yo pierdo agua, aumenta mi osmolaridad y aumenta mi natremia, ¿sí? Esto lo que les voy a pedir es que, porque lo pueden aplicar en todas las UP, el tema del balance de agua, que está en la UP1, recuerden los ingresos, los egresos, que fundamentalmente hay ingresos que no son muy regulables y egresos que no son muy regulables. Entonces, fíjense cuáles son los más regulables, que es la sed y las pérdidas urinarias de agua, que se regulan vía la concentración de antidiurética, ¿sí? Entonces, regulación de la osmolaridad, los mecanismos básicos son la sed y la antidiurética. Y en íntima relación con la concentración plasmática de sodio. Recuerden el valor normal de la osmolaridad y el valor normal de la natremia, ¿ok? Bueno, y ahora vamos, que esto ya lo venimos charlando, y desde la cátedra de fisiología seguramente ya lo vienen charlando, a lo que es la regulación del volumen del líquido extracelular. Y esto está en relación al balance de sodio. Así como yo, si gano agua, disminuye mi osmolaridad, y si yo pierdo agua y mi soluto se mantiene constante, aumenta mi osmolaridad, con el sodio lo que ocurre es lo siguiente: si yo gano sodio, ¿sí? Va a aumentar el volumen, ahora lo vamos a explicar, va a aumentar el volumen de mi líquido extracelular. Si yo pierdo sodio corporal total, o sea, todo mi sodio, va a disminuir el volumen de mi líquido extracelular. A su vez, ustedes saben que el volumen del líquido extracelular está en íntima relación con la presión arterial. ¿Está? Entonces, primero lo que vamos a hacer en este cuadro, que lo traemos de Trabajo y Tiempo Libre, es ver, aunque es bastante obvio, pero para repasar, por qué el volumen del LED
va a estar en relación directa con la presión arterial. Y después, en la próxima, vamos a explicar por qué el balance de sodio está en relación justamente con el volumen del LED. Y esto de que si gano sodio, gano volumen, y si pierdo sodio, pierdo volumen. Vamos allá arriba. Ustedes tienen acá el volumen del LED. Obviamente, lo básico del volumen del LED es que se divide en plasma y en líquido intersticial, ¿no es cierto? Si bien hay otras divisiones, pero vamos a jerarquizar lo que es el plasma y el intersticio. El plasma, ustedes el cuadro ya se lo saben de memoria, el plasma va a determinar la volemia, la cantidad de plasma, sumado por supuesto a la cantidad de células, ¿sí? O de elementos formes, mejor dicho, va a determinar la volemia, o sea, el volumen total de sangre. Esto va a determinar el retorno venoso, que va a determinar el volumen de llenado, ¿sí? De fin de diástole y la presión de fin de diástole. Esto determina la precarga, que determina el volumen sistólico, que es uno de los dos determinantes del volumen minuto cardíaco, que junto con la resistencia periférica total determinan la presión arterial media. Entonces, si yo gano volemia, mientras el resto de los parámetros permanezcan constantes, entonces gano presión arterial media. ¿Sí? Entonces, si me aumenta el volumen del LED, me aumenta la presión arterial media. ¿Está? Están en relación directa. Por supuesto que en realidad lo que vamos a ver hoy es que el riñón se encarga de que el volumen del LED permanezca constante. O sea, cuando aumenta, va a desencadenar mecanismos reguladores para disminuirlo y llevarlo a su valor normal. Pero tienen que pensar en esto. Si tengo más volumen, tengo más plasma, tengo más volemia, tengo más presión arterial. ¿Está? Bueno, entonces, ¿por qué el balance de sodio regula el volumen del LED? En realidad, el balance de sodio, siempre que hablamos de balance, hablamos de ingresos menos egresos. Entonces, a mí, si el balance me da positivo, es que yo gané sodio, si me da negativo es que perdí sodio, y si me da cero es que tengo el mismo sodio que tuve ayer. ¿Sí? La cantidad de sodio corporal total. Así como hablábamos de los litros del agua corporal total, podemos hablar, y acá después en fisiología si quieren lo pueden hacer, acá no vamos a hablar de la cantidad de miliequivalentes totales, pero se puede, pero hay una determinada cantidad de miliequivalentes de sodio, X, en cada uno de nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que pensar es por qué, si disminuye, me disminuye el volumen del líquido extracelular, y si me aumenta el volumen del líquido extracelular. ¿Está? Y acá vamos con un ejemplo. Acá les puse un salerito. Imagínense un aumento importante de sodio en la dieta. ¿Sí? Esto va a desencadenar, si yo no meto solvente, recuerden que tenemos en la solución, que son nuestros líquidos corporales, tenemos soluto y solvente. Entonces, si yo agrego soluto, transitoriamente, si no agrego solvente, va a haber un aumento de la osmolaridad. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Paralelamente, yo tengo activos mis mecanismos de regulación de la osmolaridad, que ya dijimos que son la sed y la antidiurética, que están en relación con la cantidad de agua corporal total. ¿Está? Entonces, la sed y la antidiurética van a ocasionar que aumente el agua corporal total para que la osmolaridad se normalice. ¿Está? Repito, agrego sodio, me aumenta la natremia transitoriamente, la sed y la ADH meten agua a mi cuerpo para diluir ese sodio, entonces como resultado, ¿qué tengo? Más sodio en total y tengo más agua en total. ¿Sí? Y dijimos que concentración es cantidad sobre volumen. Concentración de sodio es cantidad de sodio dividido el volumen de la solución. Y tengo más cantidad de sodio y tengo más volumen de la solución. ¿Sí? Entonces, si me disminuye me aumenta el numerador y me aumenta el denominador, la cantidad de sodio, la concentración de sodio permanece constante. O sea, el sodio que metí lo diluí gracias a la sed y a la antidiurética que están regulando la osmolaridad. ¿Está? Entonces, la natremia va a permanecer normal, pero voy a tener más volumen en el LEC. ¿Se entiende?
porque tengo más sodio y tengo más agua, y la concentración es la misma. ¿Está? Bien, entonces, de ahí yo puedo entender, tengo que hacer ese razonamiento, porque si no es difícil. Porque cuando hablo de osmolaridad hablo de natremia, de hipernatremia o de normonatremia, si es que existe el término. ¿Está? Y en realidad ahí estoy más hablando del agua, de si yo gano agua, si pierdo agua, porque cuando hablo de la concentración, el organismo la regula metiendo o sacando agua, que es el solvente. ¿Está? En cambio, el volumen lo regula modificando la excreción del soluto, que básicamente podemos hablar del sodio. ¿Está? ¿Por qué? Porque paralelamente tengo activos los mecanismos de regulación de la osmolaridad. Entonces, si yo hablo de la regulación del sodio, voy a estar hablando más de la regulación del volumen. ¿Sí? Agua, osmolaridad, sodio, volumen. Sodio corporal total, ¿eh? Siempre. Si hablo de concentración, estoy hablando de la osmolaridad en realidad. Esto hay que seguirle dando una vuelta con la formulita, pensando en las situaciones, los ejemplos. No es tan sencillo. Bueno, pero ¿qué pasa? Me aumenta el volumen del lectísimo. Luego se ponen en marcha mecanismos reguladores para disminuir este volumen del LEC, o sea, en realidad para normalizarlo. ¿Está? Y ahora los vamos a ir viendo. A ver. Bueno, igual vamos a ver ahora, no ejemplos, sino la explicación de cómo es el balance de sodio. Como todo balance, ya dijimos, es ingresos de sodio menos los egresos de sodio. Y ahí voy a ver si gané sodio en ese día, perdí sodio, o tengo el mismo sodio que tuve ayer. ¿Está? Entonces, los ingresos de sodio son fundamentalmente con la dieta, el sodio que haya, en los líquidos que ingerimos y en los alimentos. ¿Está? Ahí puse como ejemplo, que lo encontré en alguna de las clases de fisiología, que podría ser de 120 miliequivalentes por día. De todas maneras, ustedes saben que es muy variable la ingesta de sodio de una persona a otra, y yo resaltaría más que de una persona a otra, de una cultura a otra. Bueno, nosotros por supuesto con nuestra dieta occidental comemos bastante sodio, pero hay un texto en una de las UP, no sé si lo sacaron, donde habla de cuál es el consumo de sodio en una población que está bastante aislada, no me acuerdo si en la Polinesia, después lo vemos. Pero cambia totalmente la cantidad de sodio que se ingiere entre una cultura y otra, y esto es, bueno, está en relación con el sistema de producción, la industria, etc. Claro, los alimentos en sí tienen sodio, pero en realidad, si vos no le haces agregar, no comes comida industrial y no le agregás sal, cambia mucho la cantidad de sodio que vas a comer. Pero, ¿qué pasa? En la industria se agrega permanentemente sodio a los alimentos, incluso en las bebidas. Entonces, todo lo que está industrializado tiene más sodio, los conservantes tienen sodio. Claro, exactamente. Depende de las formas de vida y las costumbres y básicamente cómo sea el sistema de producción en cada cultura y en cada sociedad. Bien, nosotros más o menos, por lo menos la dieta occidental, si bien hay gente que tiene otras opciones nutricionales más saludables, pero mucho que no zafamos, todos comemos bastante sodio. Bueno, entonces, dieta es el ingreso, básicamente, ¿no? Los egresos, podemos hablar de lo que se pierde por sudor, que habitualmente no es mucho, pero podría aumentar, como ya charlamos largamente con Pablo Arias en la UP3. Se pierde también sodio por heces, ¿sí? Estas dos pérdidas o estos dos egresos no son tan regulables. ¿Por qué? Porque lo que pierdo por heces no puedo regularlo tanto y lo que pierdo por sudor tampoco. Porque en el caso de necesitar de la sudoración como mecanismo termorregulador, se va a priorizar y voy a producir sudor. ¿Tá? Entonces no puedo regular tanto lo que pierdo por sudor y lo que pierdo por heces. Pero sí, lo que se va a regular es lo que se pierde por orina. ¿Tá? Entonces, como decíamos en el balance de agua,
que lo más regulable y lo que tengo que tener en cuenta es la sed y la antidiurética. Para el balance de sodio, lo que tengo que tener en cuenta es lo que meto con la dieta, ¿sí? Y lo que excreto por orina. ¿Tá? De cómo se conjugue la dieta con la excreción renal de sodio, voy a sacar mis conclusiones respecto del balance. De que si gano sodio, pierdo sodio o no cambia mi cantidad total de sodio. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bien. Bueno, es más de lo que dije, que justamente una de las tareas más importantes que tienen los riñones es regular, decidir cuánto sodio va a excretar para mantener constante la cantidad de sodio total en el cuerpo. Si me aumentan los ingresos, el riñón tendrá que excretar más. Si me disminuyen los ingresos, el riñón tendrá que excretar menos. Bueno, y de esta manera es como, con esta influencia capital que tiene el riñón en el balance de sodio, es como regula el volumen del LEC. Si tengo mucho volumen del LEC, el riñón excreta sodio para que me disminuya o se normalice el volumen del LEC. De la misma manera de que si tengo poco volumen en el LEC, el riñón va a ahorrar sodio, ¿sí? Después también se va a ganar agua para normalizar ese volumen. Y ya habíamos hablado de la relación directa entre el volumen del LEC y la presión arterial. Por lo tanto, ahora podemos completar lo que decíamos en trabajo y tiempo libre, de que a largo plazo necesitábamos comprender los mecanismos renales de la regulación de la excreción de sodio. O sea, a largo plazo, el control de la presión arterial a largo plazo requería de los mecanismos renales y que lo íbamos a ver en el servicio medio. Bueno, entonces, el riñón controla la excreción renal de sodio, por lo tanto controla el balance de sodio, por lo tanto controla el volumen del LEC, por lo tanto controla la presión arterial. No sería a largo plazo, a muy largo plazo, pero obviamente que no tiene la inmediatez del reflejo varorreceptor. Entonces, a cortísimo plazo, la regulación de la presión arterial se establece fundamentalmente mediante el reflejo varorreceptor, que cuando la presión baja desencadena la descarga simpática que ya estudiamos, ¿sí? En trabajo y tiempo libre. Y a mediano y largo plazo, quien regula el volumen del LEC y la presión arterial es el riñón, y repito, definiendo si va a haber más o menos excreción de sodio por orina. ¿Se entiende esto? Bueno. Yo soy un poco repetitiva, pero como que pienso que a veces son conceptos difíciles y que hay que recalcarlos bien. Bueno. Y acá elegí algunos mecanismos que tienen una complejidad gigantesca, ¿sí? Que regulan, los modos, ¿sí? Sería esto, en que se define si va a haber más excreción de sodio por orina o menos. Y acá tenemos mecanismos que son más intrínsecos a los riñones, como por ejemplo el de natriuresis por presión, y después tenemos respuestas simpáticas, o sea, nerviosas, del sistema nervioso simpático, y tenemos respuesta hormonal, ¿sí? Para regular la excreción renal de sodio, el volumen del LEC y la presión arterial. Bueno, el mecanismo de natriuresis por presión ni siquiera está del todo aclarado, según lo que dice la bibliografía. Lo que tiene que quedar claro es que a mayor presión arterial media va a haber una mayor presión de perfusión renal y esto va a aumentar la excreción de sodio. Por motivos obvios, ¿no? Porque dijimos que necesitamos regular el volumen y la presión arterial. Si perfundo el riñón con más presión, tengo que aumentar la excreción de sodio para disminuir ese volumen y disminuir esa presión. Una de las explicaciones posibles, que por ahí dependiendo del libro está súper extenso o a lo mejor un poco más corto, es
el aumento de, cuando hay mayor presión de perfusión renal, de la presión hidrostática en el capilar peritubular, ¿sí? Y en el intersticio renal, y este aumento va a, de alguna manera, dificultar la reabsorción. ¿Tá? Yo creo que es una de las maneras más fáciles de pensarlo. Personalmente me quedaría conforme con esto, habrá que ver qué es lo que han charlado en las clases teóricas de fisiología del mecanismo, pero bueno, yo elijo esto como para transmitirles en una clase integradora, ¿sí? Después, el simpático. Sí. Lo que dije es esto, sí. La natriuresis por presión, ¿eso lo entendés? Que cuando perfundo el riñón con más presión, me aumenta la excreción de sodio. Natriuresis es diuresis de sodio, sería, ¿no es cierto? Es mayor excreción renal de sodio. Entonces, más presión de perfusión renal, más natriuresis. ¿Por qué? Porque aumentaría la presión hidrostática en el capilar peritubular. Recordá que en la reabsorción, los solutos y el líquido van al capilar peritubular. Si aumenta la presión hidrostática en el capilar peritubular y en el intersticio renal que rodea ese capilar, se va a dificultar esa reabsorción. Entonces va a haber más excreción. Va a haber más soluto y líquido que se queda dentro del túbulo y se va a ir con la orina. ¿Tá? Entonces, de esta manera es uno de los mecanismos que se postula como para explicar por qué el aumento de la presión de perfusión renal resulta en un aumento de la excreción de sodio. Sería por una disminución de reabsorción por este motivo, por un fenómeno físico de aumento de presión hidrostática. ¿Se entendió? Bien. El simpático, bueno, básicamente dos mecanismos. Ya sabemos que cuando disminuye la presión arterial media, se produce una descarga simpática, eso lo sabemos, ¿sí? Y esto a nivel de las arteriolas, aferente y eferente, produce una vasoconstricción, con una disminución de la filtración glomerular. Y a su vez, también saben que el simpático desencadena, es uno de los estímulos para que se libere renina, ¿tá? O sea que, disminuyendo el filtrado glomerular y estimulando la secreción de renina, sería como actúa el simpático, en resumidas cuentas, para disminuir la excreción de sodio, para retener ese sodio, para tener más volumen, porque me bajó la presión. Por eso se desencadenó la respuesta simpática. Entonces tenemos que la natriuresis por presión intrínsecamente aumenta la excreción, y ahora tenemos el simpático que cuando descarga me disminuye la excreción. Serían dos situaciones clínicas opuestas. Una me aumentó la presión, otra me bajó la presión. Bien, y factores hormonales, me parece que los más importantes para tener en cuenta es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el péptido natriurético auricular, que también se liberan en situaciones opuestas. Ustedes saben que renina-angiotensina-aldosterona se libera cuando me baja la presión, o sea, cuando tengo menos volumen, o sea, cuando tengo menos sodio, y el péptido natriurético auricular se libera cuando hay una distensión de las aurículas porque tengo mucho volumen. Por lo tanto, tengo mucho sodio y tengo que excretarlo. Entonces, el natriurético aumenta la excreción, como su nombre lo indica, natriurético. Y el renina-angiotensina-aldosterona retiene sodio y agua porque necesito presión, volumen y necesito presión. Por eso ahí se los puse con esos colores. Los verdes serían los que aumentan la excreción en situaciones de mucho volumen, y los naranjitas serían los que disminuyen la excreción para ahorrar sodio porque tengo poco volumen. Esto es un hiperresumen, obviamente, ¿no? Bueno, y acá, que justo, yo sabía que no se iba a ver del todo, pero bueno, para que después, para los que les gusta tener el PowerPoint, puedan tener la imagen. Este es uno de los libros, es un libro que le subí al Drive, que me gusta cómo están todos los esquemitas, me parece bastante didáctico. Acá no llegan a leer, qué pena. Bueno, este es un resumencito de lo que es la angiotensina 2.
les voy diciendo más o menos qué es lo que dice el cuadro. ¿Tá? Esto, acá en amarillo, el estímulo sería la disminución de la presión arterial, ¿tá? Que termina, en definitiva, desencadenando la liberación de renina. ¿Cómo lo hace? Por un lado, en forma directa, la presión en la disminución de la presión en la arteriola aferente, ¿sí? Por el otro lado, la mácula densa va a detectar que hay poco cloruro de sodio a nivel distal y también va a desencadenar la liberación de renina. Y por el otro lado, si me disminuye la presión arterial, tengo más actividad simpática, que también desencadena la liberación de renina. Entonces, disminuye el sodio, disminuye el volumen, disminuye la presión arterial, se libera renina a través de esas tres maneras que la disminución de la presión desencadena la liberación de renina. Saben que la renina convierte el angiotensinógeno hepático en angiotensina 1, que después la enzima convertidora de angiotensina convierte en angiotensina 2, que es la que va a ejercer sus múltiples efectos. Por un lado, para recordar que esto no lo habíamos mencionado tanto en trabajo y tiempo libre, la angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor potente, justamente su nombre se debe a eso, ¿no? Angiotensina, ¿sí? O sea que aumenta la tensión en los vasos. Entonces, forma parte de la regulación a corto plazo también. Es un sistema presor rápido también la angiotensina 2, ¿tá? Además del reflejo vasoreceptor. Bueno, entonces, actúa directamente entonces sobre las arteriolas del circuito vascular, produciendo vasoconstricción. Esto, como ustedes ya saben, aumenta la resistencia periférica y intenta restablecer el valor de presión arterial, ¿cierto? Bien, por el otro lado, va a producir, como también ya saben, la liberación de aldosterona, que como vamos a ver después, va a resultar en una retención de sodio y agua. Por el otro lado, o sea, una disminución de la excreción de sodio, como veíamos en la diapositiva anterior. Por el otro lado, va a ejercer sus efectos en los túbulos específicamente para aumentar la reabsorción, ¿sí? Justo acá no se ve, pero acá tienen sobre las arteriolas la vasoconstricción, acá a la derecha sobre el túbulo la reabsorción de sodio, bueno, en forma directa y vía de la aldosterona también, y a su vez, bueno, también facilita la respuesta simpática, y a su vez ya habíamos hablado que era uno de los estímulos no osmóticos para la liberación de antidiurética. Los estímulos para la liberación de antidiurética son fundamentalmente los osmóticos. La osmolaridad plasmática sensada en los osmorreceptores, pero también existían estímulos no osmóticos, que eran relacionados al volumen, otros en situaciones patológicas y en situaciones, bueno, fisiológicas entre comillas, ¿no? Porque tiene que haber una pérdida del volumen más importante que una pequeña variación. La disminución de volumen también desencadena la liberación de antidiuréticas. Lo clasificamos dentro de los mecanismos no osmóticos de liberación de antidiuréticas. Entonces, se desencadena la liberación de antidiurética y todo esto intenta restablecer el volumen perdido. Disminuye, o sea, vasoconstricción, retención de sodio para aumentar la volemia, ¿sí? Y retención de agua también un poco, porque el organismo siempre va a privilegiar en una situación más crítica la preservación del volumen a la preservación de la osmolaridad, porque tengo que tener presión de perfusión cerebral para sostener la vida. Entonces, bueno, es importante eso. Y acá lo que les puse a la derecha, para que se acuerden, la angiotensina 2, lo que hace es mantener la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque contrae en forma potente la arteriola eferente para sostener como puede la presión hidrostática que esté en relación directa, ¿no?,
con la presión neta de filtración. ¿Está? Entonces, va a disminuir el flujo sanguíneo renal, pero va a mantener el filtrado aumentando la fracción de filtración. ¿Está? En una situación crítica de poca presión, es importante mantener como se pueda lo que se pueda de filtrado glomerular. Entonces, eso que no está en el cuadro, se los agregué ahí. Bueno, y en resumidas cuentas, eso es lo que hace la angiotensina, ¿no? Y después la aldosterona, que no quiero que esto me moleste tanto acá, pero bueno, no lo voy a señalar más por el momento. Ustedes saben que los estímulos para la liberación de aldosterona son fundamentalmente la concentración de potasio y el nivel de angiotensina 2 que tenga. Bueno, ahí eso está explicado más en detalle, pero es eso, ¿sí? Bueno, recuerden, tienen que saber que en la zona glomerular de la corteza suprarrenal es donde se libera la aldosterona, ¿sí? Es el mineralocorticoide. Recuerden las tres zonas: glomerular, fascicular, reticular. La glomerular, los mineralocorticoides; la fascicular, los glucocorticoides, y los esteroides sexuales en la zona reticular. Un poco esquemático, pero es así. Bueno, recuperen un poco de esos contenidos, ¿sí? Algo de la biosíntesis de la aldosterona, cómo circula, en lo mismo, de todas las hormonas que ustedes estudian, tienen que estudiar esto, cómo circula y cuál es el mecanismo de eliminación, etcétera, ¿no? Y el mecanismo de acción, que está un poquito más detallado acá abajo. Como es una hormona esteroidea, tiene un receptor, que ahí es como un triangulito rosa. Bueno, no sé si se va a ver. Después, si miran el Power, lo ven. Tiene un receptor citoplasmático, ¿tá? Y después lo que hace es regular la síntesis de proteínas, ¿tá? Entonces lo que hace es sintetizar, depende de la bibliografía, no dice exactamente lo mismo en un libro que en otro, pero lo que a mí me gustó esta porque habla de que va a sintetizar nuevas bombas y va a aumentar la actividad de la sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral de las células tubulares, y va a sintetizar nuevos canales de sodio y de potasio y va a aumentar la conductancia, o sea, la permeabilidad de esos iones, ¿sí? En esos canales en la membrana luminal. Entonces, lo que termina haciendo es reabsorber sodio y excretar potasio. Eso ya lo saben, ¿no? Y tienen que poder explicar más o menos cómo lo hace, ¿sí? A nivel de la célula. Bueno, entonces, en una situación de menos sodio, menos volumen, menos presión, la angiotensina estimula la liberación de aldosterona y la aldosterona retiene todo el sodio que puede. Y en una situación opuesta, de mucho sodio y mucho volumen, se libera el péptido natriurético auricular, que saben que es vasodilatador, que aumenta la filtración glomerular, que inhibe la renina, inhibe la aldosterona, disminuye las referencias simpáticas, o sea, todo lo contrario hace. Y a nivel del túbulo, disminuye también la reabsorción, aumentando la excreción de sodio y estimulando la natriuresis, como su nombre lo indica, para intentar disminuir ese volumen que estaba aumentado y que por eso se liberó. Bien, entonces volvemos a la regulación entonces de la excreción renal de sodio, natriuresis por presión, simpático, renina, angiotensina, aldosterona y péptido natriurético auricular. Más o menos es lo más importante para que el riñón justamente regule la cantidad total de sodio del cuerpo, el volumen del LEC y la presión arterial. Y pasaríamos ahora a algo de potasio. La concentración plasmática de potasio es importante mantenerla porque vieron que es muy importante, bueno, tanto como el sodio, ¿no es cierto? En el mantenimiento de lo que es la diferencia de potencial eléctrico transmembrana. Entonces, cuando hay alteraciones en la concentración plasmática de potasio,
fundamentalmente, estas alteraciones se van a manifestar en lo que son las células excitables. ¿Tá? A nivel del músculo cardíaco vamos a tener alteraciones, y a nivel del músculo esquelético también, justamente por esto de que la concentración de potasio está en relación con el potencial de membrana. Y la particularidad que tiene el potasio es que está, así como decíamos, el sodio está fundamentalmente en el LEC, como saben, el potasio está fundamentalmente en el LIC. 98% del potasio corporal total está dentro del LIC. Al revés que el sodio. Bien, el balance de potasio. Teníamos balance de agua, balance de sodio, ahora balance de potasio. Ingresos menos egresos, de vuelta. ¿Cómo ingresa? Con la dieta. Más o menos podemos decir 50, 100 mil equivalentes por día, ahí, dependiendo de la bibliografía y en realidad dependiendo de la dieta. Acá en fisiología no hablamos de los suplementos, de los suplementos, sí, lo que yo puedo usar en forma terapéutica. Pero ahí, si yo tengo que tomar un medicamento justamente que tiene potasio, lo tengo que agregar, o si estoy internada y me ponen una solución en las venas que tiene potasio, va en los ingresos. ¿Tá? Lo mismo con el sodio. En general, en fisiología intentamos describir situaciones fisiológicas de la normalidad de la gente. Entonces, en esas situaciones el ingreso es exclusivamente la dieta. Y los egresos son en sudor, en heces y en orina, en las 3 vías igual que el sodio. ¿Tá? Y de la misma manera que hablábamos con el sodio, la regulación se establece fundamentalmente con la cantidad de potasio que yo excreto por orina, porque lo que pierdo por sudor o lo que pierdo por heces no es tan regulable, en líneas generales, podemos decir eso. Entonces, cuando a mí me aumenta el potasio de la dieta, o sea, cuando ingiero más potasio, tengo que aumentar mi excreción renal de potasio. Lo mismo que con el sodio, ¿tá? Con un agregado particular que tiene el potasio, que es que para amortiguar un aumento, si me aumenta a mí, ahora lo vamos a charlar, el ingreso de potasio, este potasio puede ingresar a la célula para que no haya un aumento muy importante del potasio plasmático. Ahora lo vemos, la concentración de potasio plasmático es normalmente de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. La de sodio era 135 a 145 miliequivalentes por litro. Bien. Entonces acá les puse lo que ocurre, un ejemplo, ¿no? Para poder ver esto de cómo el potasio se intercambia y es importante en la regulación del potasio plasmático, es importante el ingreso a las células o la salida desde las células. Entonces, ante un aumento en el ingreso de potasio, ante una carga oral de potasio, en principio, en minutos, lo que va a ocurrir es un desplazamiento al líquido intracelular. O sea, el potasio, para que no aumente mucho, porque es peligroso, por esto de las arritmias cardíacas que se pueden producir, etc., entonces se va a las células, se va al LIC. Bueno, hay dos variables que influyen y que estimulan este ingreso, que son el nivel de catecolaminas y la insulina. Porque, bueno, y ahí también la explicación de por qué depende de la bibliografía, pero fundamentalmente podemos resumir que regulan, entre otras cosas, la actividad de la sodio-potasio ATPasa, que ustedes ya, bueno, la conocen bien. Entonces, la bomba de sodio lo que hace es sacar potasio de la célula, sacar sodio de la célula e ingresar potasio. Entonces, ante una carga de potasio, las catecolaminas y la insulina estimularían la sodio-potasio ATPasa justamente para que el potasio ingrese a la célula. Por el otro lado, ¿qué se produce? Ya hablamos de que la concentración plasmática de potasio es un estímulo para la liberación de aldosterona. Entonces, se produce una liberación de aldosterona, que demora horas. Por eso siempre hablamos primero de la regulación
con el intercambio o la translocación de potasio desde el LEC para el LIC hacia el LIC, y en un inicio, y después, en una respuesta un poquitito más lenta, ¿sí? Pero más definitiva, hablamos de la eliminación renal de potasio, gracias al aumento de la concentración de aldosterona. Bueno, y en relación a lo que es el manejo tubular de potasio, podemos decir que casi todo lo que se filtra se reabsorbe en las distintas partes del túbulo, y lo que vamos a regular es la secreción de potasio con la aldosterona en el fin del túbulo distal y el principio del colector, o sea, en el colector cortical, que es donde están las células principales, ¿sí? Que es donde actúa la aldosterona, que ya explicamos cómo actúa, ¿sí? Aumenta la actividad de la sodio-potasio ATPasa, aumenta la permeabilidad al sodio y aumenta la permeabilidad al potasio. Y así se secreta potasio y se libera más. La aldosterona, ¿qué hace? Se queda con el sodio y se desprende del potasio. ¿Mm? Bien, para tener en cuenta, por ahí si les pueden preguntar, si bien se relaciona un poquitito más con algunas situaciones patológicas, cuando hablan de la translocación de potasio del LEC al LIC o del LIC al LEC, podemos mencionar los estados donde hay un aumento importante en la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Qué va a ocurrir? La célula le va a dar agua al LEC. El LIC, o sea, va a haber pasaje de agua del LIC al LEC, si a mí me aumenta la osmolaridad del LEC. Y si hay bastante pasaje, como puede ocurrir en algunas patologías, bastante comunes, pero graves, lo que va a ocurrir es que va a generarse un gradiente de concentración de potasio que va a hacer que el potasio salga, ¿tá? De las células. Entonces, bueno, en esos casos, la concentración plasmática de potasio puede no reflejar bien lo que es el potasio corporal total. Eso, bueno, tiene implicancias después en los tratamientos, ¿eh? Pero bueno, la hiperosmolaridad, o lo que se llaman estados hiperosmolares, puede producir que el potasio salga de las células. Por el otro lado, si se destruye tejido, mucho tejido, se libera mucho potasio, ¿sí? Entonces hay una translocación, que en realidad no es una translocación, se rompe el tejido, entonces el potasio se va al LEC, del LIC al LEC. Y cuando hay una producción celular muy acelerada, también va a haber bastante pasaje, pero esta vez al revés, del LEC hacia el LIC, en esas células nuevas que se están formando. Y por último, los cambios en el pH también hacen que la translocación de potasio sea uno de los mecanismos que influye. Por ejemplo, si hay una acidosis, eso lo vamos a ver después en la UP6. Si hay una acidosis, aumenta la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular, puede ingresar al LIC que, intercambiándose con potasio, entonces ahí pasa potasio del LIC para el LEC, y en la alcalosis al revés. ¿La aldosterona sería la que actúa a nivel corporal para generar el potasio? ¿Sería? Claro, en este mecanismo que tenés acá, ahí abajo. Bien. Por eso no lo volví a poner, porque ya lo habíamos visto. Pero justamente, de la misma forma que este mecanismo de acción me retiene sodio, me elimina potasio. Ahí abajo pasa que no lo ves. Está el canalcito de potasio a través del cual el potasio sale, y el canalcito de sodio a través del cual el sodio se mete para las células. Las células son las células principales, ¿sí? Bien. Bueno, y acá una mención a qué pasa con la excreción de potasio. Si yo necesito mantener constante mi excreción de potasio, pero tengo la aldosterona baja porque tengo mucho sodio y mucho volumen. Bueno, esto se compensa de una manera como para que la excreción renal de potasio no cambie, ¿está? Porque si yo tengo la aldosterona inhibida, a lo mejor yo podría pensar que tengo una retención de potasio, ¿no es cierto? Porque ella se encarga de eliminarlo. Entonces, si está inhibida, podría pensar que mi excreción renal de potasio también va a disminuir, pero no.
¿Por qué? Porque se compensa. ¿Y cómo? Ahí tengo el ejemplo, ¿no? Aumento de la ingestión de sodio, que sería una situación de aumento del volumen. Allá es lo que acabo de decir. ¿Mm? Eso es del Guyton. Me disminuye la aldosterona, que va a disminuir la secreción de potasio en el distal y el colector, ¿no? Pero a su vez, esta situación de de más cantidad de sodio y más volumen, va a producir un aumento de la filtración glomerular, ¿sí? Va a producir, por ejemplo, por el péptido natriurético, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Va a producir una disminución de la reabsorción tubular de sodio y va a producir un aumento en el flujo adentro del túbulo a nivel distal. Entonces, ustedes imagínense que pasa más rápido, o sea, tengo más sodio, tengo más volumen, entonces ahí en el lugar donde el potasio está ejerciendo su efecto de la aldosterona, donde se regula la excreción de potasio, pasa más rápido el líquido adentro del líquido tubular. Entonces, lava de alguna manera más rápido ese potasio que se está secretando, y entonces se mantiene ese gradiente de potasio, conservando de alguna manera la excreción de potasio en contra de la retención que se produciría por una disminución de la aldosterona. O sea que disminuye la aldosterona en una situación de mucho volumen, pero aumenta el flujo a nivel distal que compensa esa disminución de la aldosterona para mantener constante la excreción de potasio. ¿Voy de vuelta con eso? ¿O se entendió? ¿Sí? ¿Lo entendieron, chicos? Bueno. Bueno, y en relación a la parte fisiológica, ahí ya vimos osmolaridad, sodio y volumen, y potasio. Vamos a lo que es el abordaje más clínico, que dijimos que es la otra vertiente del abordaje, además de la promoción de la salud. Entonces, ¿qué pasa si a mí me consultan? Estoy en esta comunidad, tengo que descartar que estas personas que dicen que están orinando espacio oscuro tengan alguna patología que esté produciendo ese síntoma. ¿Qué pasa? En realidad, dependiendo cómo me lo digan, yo ya me voy a ir dando cuenta si es que a lo mejor no están tomando la suficiente agua, o verdaderamente voy a sospechar otra patología, una patología. ¿Sí? Para esto, ¿de qué me voy a valer? Me voy a valer del interrogatorio, del examen físico si lo considero, y si sospecho algo y quiero descartarlo, de un examen complementario que sería en este caso lo primero, un análisis de orina, que es lo que está planteado como contenido que ustedes conozcan. Bueno, el método clínico. En relación al método clínico, vieron que ustedes tienen un texto en el cuaderno del alumno, y lo que podemos decir del método clínico que sería, es un proceso, ¿no es cierto? Que como siempre, en cualquier práctica social, como por ejemplo es la medicina, está históricamente y socialmente determinado, no siempre hubo el mismo método clínico. Sería el conjunto de razonamientos y prácticas, acciones, que desde la medicina se implementan para lograr un objetivo que sería incidir en el proceso de salud de enfermedad de la persona. ¿Está? Cuando ustedes tienen ahí en ese texto la descripción del método clínico, hay algunos puntos donde por lo menos yo encuentro algunas diferencias, ¿no? En algunos momentos habla de un proceso, salud-enfermedad, y en otros lados, después léanlo, fíjense, habla de que el objetivo es el diagnóstico, ¿no? Entonces, en realidad creo que lo importante que tenemos que decir, yo adhiero a la idea de que en verdad no es que hay una sola clínica.
No hay un solo método clínico. En realidad el método clínico es bastante parecido en algunos puntos, ¿no? En los diversos modelos médicos. Pero en realidad, dependiendo de cada modelo médico, yo voy a tener un objetivo diferente. Porque si a lo mejor pensemos en esto de los pacientes que orinan escaso y oscuro. Desde el modelo médico hegemónico que ustedes estudiaron, que es biologicista y apunta, su objeto de estudio es la enfermedad y apunta a la curación. Claro, el objetivo es el diagnóstico. Es proponer un tratamiento y es establecer un pronóstico. Como dice el texto en uno de los pedazos del texto. ¿Mm? En cambio, si yo me paro desde el modelo médico social, verdaderamente mi objeto de estudio va a ser el proceso salud-enfermedad. Y mi objetivo va a ser abordaje de problemáticas que yo pueda construir. Y si hablo de construir problemáticas, siempre estoy hablando de que existe un punto de vista para construir esas problemáticas, que es mi punto de vista y el del paciente, en principio de dos personas. Y si no, en términos ideales, de un equipo de salud y una comunidad para construir un problema. Yo siempre les recomiendo que vuelvan a leer el texto Salud, Opciones y Paradigmas de Débora Ferrandini de la UP6 de Trabajo, donde habla de los distintos modelos de causalidad, o sea, las distintas formas en que se explica el origen de las enfermedades y los distintos modelos médicos. Y ahí establece la definición, si mal no recuerdo, la definición de problema. Un problema es cuando hay una distancia entre la realidad y lo que yo quiero que sea. Y ahí está implícito que hay un yo quiero que sea, o sea, hay un sujeto social construyendo ese problema. Yo puedo pensar que hay un problema ahí y a lo mejor vos pensás que no lo hay. Entonces, en realidad, el objetivo del modelo médico hegemónico es elaborar un diagnóstico y curar una enfermedad. El objetivo del modelo médico social es el abordaje de problemáticas de salud, y esas problemáticas se construyen. ¿Se construyen qué quiere decir? Charlamos a ver dónde creemos que hay un problema. Y luego realizamos intervenciones, ¿sí? Como para el abordaje de esos problemas. Hay una diferencia importante. Sí, ¿alguien quiere hablar del otro lado? No. Entonces, fíjense la diferencia práctica en esta situación problema. Si mi objetivo es un diagnóstico, yo le digo al paciente, bueno, esto de la orina escasa y oscura, ¿se asocia a algún otro síntoma? ¿Tenés disuria? ¿Tenés todo eso? Entra que hay un texto de semiología. ¿Tenés disuria? ¿Tenés mopolatiuria? Bueno, le pregunto, no, listo, vos lo que tenés es una orina concentrada. No tenés ninguna patología, está concentrada tu orina, por eso es más oscura, es escasa porque por el balance de agua, tu antidiurética está alta, está ahorrando agua, entonces por eso tenés poco volumen urinario, y listo, ya no tengo más nada que hacer. ¿Eh? Anda a tomar agua que no tenés. Claro, entonces, el modelo médico-social, ¿qué es lo que propone? Propone el abordaje de problemáticas de salud, que en este caso se expresa en la singularidad de estos sujetos que orinan escaso y oscuro, podríamos decir, pero por el otro lado, si quieren castellanos, en el nivel de lo particular, ¿sí? Hablamos de las condiciones de vida. Está bien. Hablamos de las condiciones de vida de esta comunidad, que no son las mismas que en otro barrio de la misma ciudad. Y si yo tengo que pensar en las distintas intervenciones, bueno, en la singularidad voy a descartar, le voy a preguntar, le voy a hacer la anamnesis, seguramente le haré la historia clínica, si creo que es conveniente, lo revisaré o no, si ya me parece obvio, capaz que no, tendré que ver, ¿no? Si amerita una consulta dentro del centro de salud o no, eso no es tan taxativo, que sí o sí tengo que ir a sentarme a hacer una historia clínica. Obviamente que los pobladores de esa comunidad deberían tener ya una historia clínica en su centro de salud de referencia, ¿está? Pero bueno, me perdí. El abordaje de la singularidad
para descartar que haya alguna patología, o a lo mejor para ir a intervenir específicamente en estos sujetos que por algún motivo, quizá no biológico, están más afectados por esta carencia de agua potable. Quizás por falta de un soporte familiar para ir a buscar el agua, yo qué sé. Capaz que a ellos les tengo que prestar más atención, ¿no es cierto? Por más que no tengan un problema en las vías urinarias específicamente o en sus riñones, ¿está? Entonces, el abordaje de la singularidad, pero a su vez el abordaje en el nivel de lo particular, que es lo mismo que, bueno, no es lo mismo, pero está en relación con todo lo que hablamos en la clase pasada virtual, que es el enfoque de la promoción de la salud. Entonces, en realidad, ninguna de las dos cosas las puedo dejar de hacer. Tengo que, o sea, si realmente quiero trabajar en salud en forma seria, tengo que pensar en que tengo que ejercer todas esas acciones de promoción, y a su vez realizar el abordaje clínico correspondiente de estos sujetos que están evidentemente teniendo un motivo de consulta. ¿Está? Es todo. No es fácil, pero bueno. Bien, bueno, eso después se lo dejo para que lo lean. Acá, en relación a la anamnesis del sistema urinario, lo que hice fue transcribir los términos, los síntomas, que están en el apunte, ¿sí? Que obviamente que el año que viene los van a seguir aprendiendo. Disuria como dificultad para orinar, polaquiuria como micción frecuente y que tiene escaso volumen, cada micción tiene poco volumen. Tenesmo vesical es una vez que se vacía, quiero juntar las palabras, que se vacía la vejiga, persiste el deseo miccional. La incontinencia de orina, yo se las clasifiqué acá, se las quise ordenar un poquitito, ¿no? En de esfuerzo, que es cuando la persona realiza un esfuerzo, o tose, o estornuda, o se ríe, ¿sí? Y tiene una pequeña incontinencia, esa es la incontinencia de orina de esfuerzo. La incontinencia de orina por urgencia, que es cuando la persona no llega al baño, o sea que tiene una micción imperiosa, se le puede llamar también urgencia miccional, y en un momento no contiene. Y después en situaciones patológicas por rebosamiento. Vejigas que no se vacían y que en un momento empiezan, entre comillas, a gotear, o sea, una incontinencia constante porque ya no entra más orina ahí adentro, pero el detrusor no se puede contraer. También enuresis, que ya lo habíamos hablado, recuerden que tienen que repasar cómo va la secuencia evolutiva de control de esfínteres, ¿sí? Diurno y nocturno. La enuresis puede ser diurna o nocturna, ahí hay un error en el apunte. No es solo nocturna, creo que dice nocturna. La enuresis nocturna es enuresis nocturna, y ahí enuresis diurna ¿no? Por supuesto, por lejos más frecuente la nocturna y en niños y adolescentes. ¿Sí? Bueno, retención urinaria, ahí les puse entre paréntesis que no es un síntoma, porque síntoma es todo aquello que el paciente nos refiere. ¿Tá? Entonces lo que nos va a decir el paciente es que tiene deseo miccional pero no puede orinar. No que tiene una retención de orina. La retención de orina es un síndrome que vos lo armás con los síntomas y los signos, que es la revisación física. ¿Tá? Tampoco es una patología porque puede tener muchas causas esa retención de orina. Bueno, ahí hay otras cosas para preguntar respecto del chorro miccional. La definición de nocturia y nicturia. Nocturia significa que el volumen urinario es mayor durante la noche que durante el día, y la nicturia es la micción nocturna frecuente. No hay un número de veces específico. En realidad lo correcto es, en el caso de la nicturia, preguntarle al paciente cuántas veces te levantabas al baño antes y ahora, como para ver si realmente hay un aumento de la frecuencia. Obviamente que si nos dice que se levanta 5 veces, eso no es normal, ¿eh? Pero bueno, 1, 2 veces o ninguna sería lo más habitual, dentro de lo fisiológico. Bueno, y si consideramos, porque sospechamos algo, por algún motivo, del interrogatorio, del examen físico,
podemos pedir un análisis de orina, que sería el último contenido a desarrollar en esta UP. Yo realmente pienso que ustedes deben estudiarlo esto en forma resumida, priorizando un poco todo lo que es la parte fisiológica, algo breve en relación a análisis de orina, esta es mi opinión, para después profundizarlo el año que viene, pero está bueno que lo vayan viendo, ¿sí? Un análisis de orina normal, y saber qué puede haber o qué no puede haber, ¿sí? Bueno, en relación a la toma de muestra, en general se pide la primera orina de la mañana, después de que el paciente realice una higiene de la zona genital. Para cuando se hace un cultivo, por ahí es más específica las indicaciones, pero solo para la orina, el cultivo, ¿vieron cuando estudiaron en microbiología que las bacterias se cultivan? Bueno, a eso me refiero. A veces se cultiva la orina para ver si hay bacterias ahí, ¿sí? Pero no es eso lo que tienen que saber ustedes para el SER. No se desarrolla cultivo de orina. Sino el análisis de la orina, que es físico, es químico y es del sedimento urinario. ¿Está? El análisis físico, básicamente el color y la densidad. Bueno, perdón, estaba con toma de muestra. Entonces, la primera orina de la mañana, con una correcta higiene, se le pide al paciente el chorro medio, o sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que orinar un poquito en el inodoro, orina un poco en el frasco y termina en el inodoro. ¿Está? Y lo ideal es que lo conserve en heladera hasta que sale de su casa para ir a llevar la muestra. Ahora sí, el examen físico, se llama físico porque es de las características físicas y no químicas de la orina. ¿Está? No es el examen físico de la semiología, de que yo te reviso, te tomo los signos vitales, ¿está? Se llama igual. Bueno, entonces, el color tiene que ser amarillo o ámbar, ¿sí? Puede estar, por supuesto, más diluida, menos diluida, y eso va a cambiar el color. Y tiene que ser transparente, aspecto límpido. ¿Mm? No debe ser turbia la orina. Bueno, y puede variar por alimentos. Todos conocemos que la remolacha tiñe la orina, ¿sí? De rojo. Entonces, ante una consulta, hay que preguntar si comió algún alimento específico, como para pensar en que no es una patología, sino que es lo que comió el paciente. Bueno, la densidad de la orina es una manera de estimar la osmolaridad. Y la osmolaridad de la orina sabemos que depende de si hay o no hay antidiuréticas, ¿está? Eso ya lo vimos la clase pasada. Y si hay o no hay antidiurética, depende del balance del agua, ¿está? Entonces, el balance de agua va a determinar la densidad de la orina en condiciones fisiológicas. Hay situaciones patológicas donde la densidad de la orina me va a orientar a pensar algunas cosas, ¿está? Lo normal es entre 1010 y 1035, 1035 medio concentrado, ¿no? Pero sí, 1010 a 1030 es lo más habitual, y 1020 como una media, ¿está? Y ahí les puse más o menos con la osmolaridad con la que se corresponde esa densidad. Por supuesto que la osmolaridad es más específica, pero con la densidad me sirve, ¿sí? Bien. Examen químico. El pH entre 4,5 y 8, con un promedio de 6. El ionograma que mide la concentración urinaria de sodio, de cloro y de potasio. ¿Está? Lo mismo que cuando yo pido ionograma en plasma, me mide sodio y potasio y a veces cloro. Y acá exactamente, sodio, cloro y potasio. ¿De qué depende? ¿Me cierran, chicos? Por favor. Gracias. ¿De qué depende la excreción de sodio? Claro, del balance, de lo que yo necesito regular, ¿está? Entonces, la concentración también, la cantidad total y la concentración. La concentración de sodio en la orina, ¿sí? Va a depender
puede ser que esté diluido y que en algunas situaciones regulando la osmolaridad, pero básicamente podemos decir que cuando tengo poca concentración de sodio en la orina, quiere decir que el riñón lo está intentando retener. Por lo tanto, la concentración urinaria de sodio me puede dar a mí idea del volumen, de la dieta, por supuesto, ¿sí? Y también del volumen del líquido extracelular. ¿Tá? O sea que es muy variable dependiendo de todos los mecanismos que estudiamos que regulan la excreción de sodio. Y el potasio también depende de la dieta. Si yo tengo una dieta rica en potasio, eliminaré más potasio por orina para mantener el balance de potasio. Glucosa no tiene que haber, ya vimos que se transporta, pero en el cotransporte sodio-glucosa en el túbulo proximal, o sea que es un transporte mediado por transportadores, valga la redundancia, y cuando hay mucha glucosa dentro del túbulo, porque se filtró mucha glucosa, en un momento sus transportadores se saturan, dejan de transportar glucosa y empieza a aparecer la glucosa en la orina. O sea que no se puede reabsorber toda porque se filtró mucho. ¿Tá? Esto habitualmente ocurre cuando la glicemia, o sea la concentración plasmática de glucosa, es muy alta. ¿Tá? En la diabetes. Bueno, es una enfermedad muy frecuente, por eso la nombro. Cuando se dice que cuando llega a 180 o 200 miligramos por ciento la glicemia, ya es demasiada la glicemia, la glucosa que se filtra, y entonces por eso aparece glucosuria, o sea, presencia de glucosa en la orina. Hay enfermedades raras del túbulo renal que también producen aparición de glucosa en la orina, o sea, no siempre es por un aumento de la glicemia, pero la gran mayoría de las veces sí, porque la diabetes es mucho más frecuente que las enfermedades tubulares. Bueno, también esto es importante, proteinuria. Tiene que haber poca, ustedes saben que se filtre, que las proteínas no se tienen que filtrar, ¿tá? Y si se filtran levemente se tienen que reabsorber, o sea que puede aparecer proteína en orina, pero con un límite muy bajito de normalidad. Y esas proteínas pueden ser albúmina o también lo que es la proteína de Tamm-Horsfall, que es una proteína que se segrega en los túbulos. ¿Tá? Habitualmente en lo que es una orina en 24 horas, porque eso no les dije, que en la toma de muestra hablamos de la primera orina de la mañana. Pero hay veces que se le pide al paciente que orine en un frasco gigante que se llama brocal, ¿sí? Y juntamos la orina de 24 horas, como para medir esta excreción justamente en 24 horas de sustancia, creatinina, bueno, después vamos a ver el clearance. A lo mejor charlamos un poco más de esto. Pero bueno. Claro, la proteína de Tamm-Horsfall es una proteína que se segrega, es una secreción propia del túbulo, y se une justamente a lo que se haya venido del plasma y no se haya reabsorbido para formar lo que es la cantidad total de proteínas en 24 horas. Y vos ahí tenés un límite, que la cantidad de proteínas que vos podés excretar por orina en 24 horas, como máximo, tiene que ser 150 miligramos. Si no, lo clasificás como que no es normal. Hasta 150 miligramos por día es normal. ¿Tá? Y mucho de eso es la proteína de Tamm-Horsfall. ¿Tá? Después, si vos medís específicamente la albúmina, el límite baja. Tenés 30 miligramos por día. ¿Tá? Como límite de normalidad. Es muy poco. Bien. Habitualmente eso, por si se los preguntan, si por ahí dice proteínas, trazas. Trazas quiere decir muy poco. ¿Qué más? Bueno, eso, por el momento de proteínas. Cuerpos cetónicos no deberían aparecer. No es raro ver que haya escasos cuerpos cetónicos en la orina en situaciones de ayuno. Por ahí en las guardias, que los pacientes están muchas horas sin comer, pueden aparecer cuerpos cetónicos en orina debido a eso. En condiciones fisiológicas no tendrían que estar. Pigmentos biliares no debería haber tampoco. Bueno, pequeñas cantidades de urobilinógeno, por lo menos en la bibliografía plantea que puede haber. Hemoglobina y mioglobina tampoco debería haber.
Y los nitritos tampoco deberían estar porque indicarían la presencia de gérmenes. Vamos a resumirlo de esta manera. ¿Está? Bueno, y en el sedimento urinario lo que podemos encontrar son células, cristales y cilindros. Células, bueno, con la aclaración de que no digan que los hematíes son células. Pero no, acá no voy a decir elementos formes. Bueno, glóbulos rojos en orina. O hematíes en orina. Puede haber hasta 3, entre 3, bueno, no, entre no, hasta 5 por campo. ¿Mm? Tener presente la contaminación por menstruación, que es relativamente frecuente, ¿está? Para no pensar que un paciente tiene un sangrado en la orina y que en realidad es una contaminación. Leucocitos, la bibliografía plantea hasta 2 por campo. Células no plantea un límite, pero sí tienen que ser escasas las células epiteliales que haya, y no tienen que estar asociadas a otras. Si yo tengo hematíes más de lo que corresponde, más leucocitos, muchas células, o sea, tengo que pensar en una patología. Entonces, escasa cantidad de células puede ser normal. Después, los cristales pueden ser normales o pueden ser patológicos. La composición es muy diversa, ¿sí? En la orina, que recién está emitida, no hay, pero pueden precipitar sustancias formando los cristales y eso depende del pH. Yo creo que con eso estaría bien por este año. Pregunten por ahí en fisiología, en semiología, si es necesario que aprendan los cristales. Desde mi punto de vista sería un exceso, porque, bueno, poco complicado. Los cilindros, lo que tienen que saber es que lo único que puede haber de vez en cuando son cilindros hialinos. Todos los otros son patológicos. Los cilindros en realidad se forman adentro de los túbulos. O sea que si hay cilindros, eso se formó dentro del riñón. Si yo tengo un cilindro eritrocitario, ¿qué quiere decir? Que hay con el moldecito del túbulo se formó una columna de eritrocitos, de hematíes. Entonces, ¿qué voy a pensar? ¿Qué me voy a dar cuenta? Que hubo un sangrado adentro del riñón, ¿sí? Un sangrado que vino, qué sé yo, del glomérulo, ¿está? Entonces, que haya un cilindro significa que se formó en un túbulo, porque justamente el túbulo le hizo de molde a ese cilindro. El cilindro hialino es de proteína, y puede aparecer, según lo que se especifica, pero no es muy frecuente, por lo menos. Aunque sí dice cilindros hialinos aislados, dependiendo de la situación clínica, ¿no es cierto? ¿Qué estaba por decir? Bueno, que son los únicos que pueden estar en situaciones fisiológicas, como ejercicio o deshidratación, que tampoco es fisiológica la deshidratación, pero que no hay una patología renal subyacente. Todo lo otro, todos los otros tipos de cilindros se consideran patológicos. Bueno, y creo que por el momento, esto ya lo hablamos, que serían los dos abordajes, uno de la promoción de la salud y otro desde la clínica. Y nada más, de mi parte por esta UP, que es bastante larguita. Ahí les puse que, bueno, están los contenidos de diagnóstico por imágenes en el campus para que no se olviden, y algo hay un texto de salud mental de Marité Colovini de cómo se siente, ahí les puse un pequeño comentario. Así que bueno, gente. Sí, es muy cortito lo que puse. Léelo. Sí. ¿Algún comentario? Bueno. Sí, yo, mira, si podés escanear ahí. Fíjate, está en la UP4, ¿no es cierto, chicos? Sí, por eso lo puse acá. Pelvis. Sí. Los distintos métodos diagnósticos, sí, de pelvis. Este año la verdad que ni los abrí todavía, como para ver los contenidos. Pero mírenlo, porque está en el campus.
¿Algún comentario, chicos? Chicas. Chao, nos vemos. Chao a los que están virtuales. Ay, bueno, muchas gracias. Dale. Sí, espérame que ya dejo de...